Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Como los israelitas en vasijas puras traen ofrendas al templo del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retrocederse, se curará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como narra el Evangelio, a Jesús le seguía mucha gente, pero no todos aquellos que seguían a Jesús tenían las mismas intenciones. Había algunos que seguían a Cristo para poder sorprenderle en un renuncio y acusarle, por ejemplo, de blasfemo.
eran sus enemigos, grupos de fariseos y de saduceos que, enviados por los sumos sacerdotes y los escribas, intentaban acusar a Cristo para de esa manera delatarle y condenarle a muerte, como ocurrió después. Otro grupo de personas seguían a Jesús porque habían escuchado hablar de él y decían que Cristo hacía milagros. Y seguían a Cristo no porque creyeran en él, sino porque esperaban ver un espectáculo. Había otro grupo de personas que tenían fe en Jesús, una fe incipiente y pequeña, pero que creían en él. Pero en cuanto las palabras de Cristo eran duras o difíciles de entender, le abandonaron. Cuando, por ejemplo, Cristo dijo que el que no comía y bebía su sangre no tendría vida eterna, muchos dijeron: este está mal de la cabeza, y le dejaron. Y por eso Cristo le pregunta a los íntimos: ¿y vosotros también queréis marcharos? Y entonces Pedro responde: ¿a dónde vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y por último estaba el grupo de aquellos que tenían fe en Cristo, que le seguían porque creían que era el Mesías y por lo tanto deseaban imitarle como el discípulo imita al maestro. Creo que es importante que nos preguntemos nosotros: ¿qué tierra somos? Recordad la parábola del sembrador. La semilla cae, pero si cae en el camino, está tan dura la tierra que no da fruto. Si cae en un lugar donde hay tierra buena, pero también piedras, zarzas, pues crece la semilla. Pero en cuanto sale el sol, como no tiene raíz profunda, se quema. En otros casos nace, pero hay tantas cosas alrededor que ocupan el lugar de Dios en el corazón del hombre que la semilla no puede germinar. Las cosas de este mundo, los agobios, ponemos el corazón tantas veces en tantas cosas que al final la semilla de la fe no germina. Y luego está la tierra buena, aquella donde cae la semilla y da fruto. Unos dan el 30, otros el 70 y otros el 100 por uno. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué tierra somos nosotros? ¿Somos aquella que la semilla ha caído en el camino y es una tierra dura que es imposible que la semilla pueda arraigar? ¿O los afanes de la vida ahogan la fe que decimos tener y por lo tanto muchas veces tenemos tiempo para todo y para todos menos para Dios? ¿Qué tierra somos? El Evangelio de hoy nos habla de las características que el discípulo tiene que tener en relación con su maestro. Y yo creo que hay al menos 4 notas esenciales que deberíamos preguntarnos si nosotros las tenemos, porque se supone que nosotros seguimos a Cristo. Nos llamamos cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? Los seguidores de Cristo. Primera nota: un discípulo tiene con su maestro una relación personal. No tiene una relación distante. ¿Qué relación tienes tú con Cristo? Dices que sigues a Jesús, pero puedes pasar toda la semana e incluso el mes de vacaciones sin tener un ratito para estar con Él, sin ir a misa los días de precepto. ¿De verdad tienes una relación personal con Él? ¿No rezas todos los días? ¿No hablas con Él todos los días? No solo para pedir, sino también para dar gracias y presentar las necesidades de los que pasan a tu lado y no tienen fe y sufren. El discípulo tiene con su maestro una relación personal. Es alguien al que sigue. No sigues una cosa, sigues a una persona. ¿Qué relación tienes tú con Cristo? Primera nota del discípulo: tiene que tener una relación personal con su maestro, en este caso con Jesús. Segunda nota: el discípulo escucha las enseñanzas del maestro. ¿Y nosotros? ¿Escuchamos? ¿O lo que el Señor nos dice por un oído nos entra, por otro nos sale? Escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, y pensamos que eso es para otro, que no es para nosotros. Pero si es la palabra de tu maestro, tendrás que escucharla, tendrás que asimilarla, tendrás que hacerla carne. El Evangelio no son palabras bellas para decir uno qué bonitas son, pero no las voy a vivir. Son palabras bellas que debes aplicar en tu vida, aunque a veces sea difícil
o aunque a veces supongan negarte a ti mismo porque exigen de ti generosidad, exigen de ti perdonar, exigen de ti tener una mirada limpia o luchar contra las tentaciones. ¿Escuchas a tu maestro? ¿Por qué haces oración? ¿Por qué escuchas su palabra? Tercera nota que debe tener todo discípulo: el discípulo obedece. Aquello que dice su maestro es para guiar sus pasos. ¿Y nosotros obedecemos? Nos recordaba la segunda lectura que muchas veces no nos gusta que nos reprendan, que nos corrijan, pero cuando nos corrigen lo hacen por nuestro bien. Cristo es la luz, es el camino que nos lleva a la vida y tiene que corregirnos en muchos momentos de nuestra vida y utiliza muchos instrumentos para corregirnos: la conciencia, su palabra, la voz de la Iglesia, las circunstancias de la vida que en muchos momentos nos hacen darnos cuenta de que nos hemos equivocado y no podemos seguir por ese camino. Pero ¿obedecemos? ¿O escuchamos y no hacemos caso? Si un discípulo escucha y no está dispuesto a obedecer a su maestro, mal discípulo será, o mal maestro será el que tienes, que no se impone y que no te enseña el camino que tienes que seguir. Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Es claro, iluminando nuestra vida, nuestra conciencia. Escúchale, obedécele. Lo que Él te dice para ti no debería ser una opción, hacerlo o no hacerlo. Para ti debería ser una obligación, porque has decidido seguir a Cristo, porque has decidido que vas a escucharle y obedecerle. Dice Jesús que el que quiera seguirle, cargue con su cruz y le siga. El que no, que haga lo que quiera, pero no puedes jugar a dos barajas. No puedes ponerle una vela a Dios y otra al demonio. No puedes ser tibio, porque dice Jesús que al que es tibio lo expulsa de su boca. Como no eres ni frío ni caliente, dice el Apocalipsis, te expulso de mi boca. ¿Somos tibios porque no obedecemos a Dios? Porque no somos ni fríos ni calientes, sino que somos como una veleta que hoy gira hacia un lado, mañana hacia el lado contrario, en función de la comodidad. Aquello que decía la película de los hermanos Marx: estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. No, hombre, no. Nosotros tenemos que tener principios, y porque tenemos principios, tenemos que ser fieles a ellos, aunque por ello nos puedan señalar con el dedo, nos puedan perseguir. Nosotros defendemos la vida, porque es un don de Dios, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. ¿Cómo no vamos a estar en contra del aborto, o de la eutanasia, o de la experimentación en embriones? Tenemos que estar en contra, le pese a quien le pese, a la ONU o a quien sea, o a los gobiernos de turno. Estamos a favor de la vida, en contra, por tanto, de la cultura de la muerte. Como estamos a favor de la familia natural y del matrimonio como la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, y por decir eso se nos señala, se nos dice que somos incómodos y que no nos adaptamos a este mundo. Pero es que yo no tengo que adaptarme a este mundo, yo tengo que ser fiel a mi maestro, que es Cristo, y tengo que obedecerle a Él. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijeron los apóstoles cuando después de la resurrección de Cristo fueron prendidos por los soldados de los sumos sacerdotes y azotados por predicar que Cristo había resucitado. Última nota: el discípulo imita a su maestro. Nosotros no solo venimos aquí a pedir, nosotros no solo venimos aquí a decir al Señor gracias por lo que me has dado, venimos también a pedirle su gracia y su fuerza para imitar y seguir sus pasos, porque un discípulo sigue a su maestro, imita a su maestro y quiere vivir como su maestro le enseña. Cristo es el camino que nos lleva a la vida y por lo tanto las palabras de Cristo que yo tengo que asimilar y hacer carne en mi vida son para mí un ideario, un camino y un modelo, por tanto, a seguir. Él es mi maestro, es mi modelo. Y si Cristo se encarnó, se entregó a la cruz para salvarnos, yo también tengo que hacerlo. Si el grano de trigo no cae en tierra fértil y muere, no da fruto, dice el Señor. ¿Estás dando fruto? Porque estás muriendo a todo aquello que te aleja del amor de Dios, que te aleja de la verdad, de la justicia.
O por el contrario, eres capaz de venir a misa, de recibir a Cristo y comulgar, pero después de vivir una doble vida, porque no intentas imitar a Cristo y hacer vida sus palabras. El discípulo debe vivir 4 notas con respecto a su maestro. Por una parte, en primer lugar, el discípulo tiene una relación personal con su maestro. Segundo, escucha. Tercero, obedece. Y cuarto, sigue los pasos y la vida de su maestro porque él es su modelo. Si eso es así y nosotros intentamos con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo vivir así, daremos fruto. Unos darán el 30, otros darán el 70 y otros el 100 por 1. Pero si no tenemos una relación personal con Cristo, si no escuchamos a nuestro Maestro, si no le obedecemos, si no le imitamos, difícilmente daremos fruto. Pidamos al Señor que la gracia cambie nuestro corazón, para que le amemos al Señor y para que amándole demos el fruto que la Iglesia tiene que dar en el mundo, para ser testimonio de esperanza y llevar la luz de la verdad a los que viven en las tinieblas del error. Que sea así en nuestra vida.